Bueno, un poco la charla se va a tratar de información, tecnologías de la información, inteligencia artificial, trazabilidad, y bueno, vamos a cerrar ahí un poco en lo que es la nueva plataforma de ProNutrition que va a entrar en producción ahora en breve. Me parecía muy importante, sobre todo que este bloque es de investigación más desarrollo, de tocar el tema de la IA, de la inteligencia artificial. No solamente por una cuestión mediática y de lo que se está viendo y que se siente a nivel internacional y nacional, todo el mundo usa ChatGPT, todo el mundo usa IA para muchas cosas, porque realmente estoy convencido y estamos convencidos de que se viene un cambio de paradigma con eso. ¿Tá? Entonces quería hacer una especie de introducción con eso y vincularlo con la información y de alguna forma también desmitificar un poco qué es lo que está atrás de la inteligencia artificial. Entonces vamos a hacer una especie de explicación sencilla para que de acá todos nos podamos ir con un entendimiento de qué es la IA, qué es la inteligencia artificial, qué es lo que está atrás de eso y sacar un poco el cuco que hay atrás y bueno, también ver un poco los potenciales justamente con esto que estábamos hablando en la charla anterior, con la información y con los potenciales de la inteligencia artificial orientada a los servicios, a lo que es la capa de servicios. Entonces, ¿cómo es que abordamos el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos desmembrar y entender un poco qué es lo que está atrás de todo eso? ChatGPT, Gemini, Claude, los modelos que todo el mundo conoce, son modelos en inglés es LLM, que son grandes modelos de lenguaje. Esa es, así de sencillo, es la sigla y lo que está atrás de eso. ¿Por qué grandes modelos de lenguaje? Porque se basan en una característica fundamental que tenemos los seres humanos, que es nuestra capacidad de comunicación, nuestra capacidad de expresarnos de las distintas formas, escribiendo, con música, de las distintas formas que se pueden hacer. Pero en definitiva, lo que quiero traer con esto es, nuestro lenguaje es la forma en la cual nosotros expresamos nuestro razonamiento y eso nos diferencia del resto de las especies, digamos. O sea, es la característica clara en la cual nosotros, a través de las palabras, de lo que escribimos, de lo que contamos, estamos mostrando nuestra capacidad de razonamiento. Y ese es el paradigma que usan los grandes modelos de lenguaje, los LLM. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. El simple hecho de decir, veo a las hojas con las hojas amarillas y un poco retorcidas, para mí eso es falta de potasio. Así de simple, ahí atrás de eso hay una cantidad de razonamiento, hay una cantidad de conocimiento, hay una cantidad de información que se reduce en una sola palabra, en una sola frase, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los modelos de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje? Hacen ingeniería inversa, dicen, bueno, pará, si vos a través de las palabras podés explicar tu razonamiento, si yo miro para atrás de cómo fue construido eso, quizás puedo generar una máquina que me permita de alguna forma razonar y generar otro tipo de conocimientos o ayudas a los ciudadanos, en definitiva a los humanos. Un ejemplo claro de esto, o sea, una analogía es, pasa mucho a los productores, o imagínate un productor que de chiquito se crió en el campo, entonces ve determinados patrones, dice, bueno, mira, cuando viene una primavera muy húmeda, para las hojas es muy probable que haya lagarta, por ejemplo. Entonces lo empieza a ver ese patrón, y no sabe en realidad por qué es que se da que aparece lagarta, pero sabe que se da y que la lagarta termina apareciendo, digamos. Entonces, ahí lo que se está repitiendo es un patrón, es un conocimiento que es real, después le pregunta al ingeniero y el ingeniero va a decir, sí, es verdad, hay lagarta por determinadas razones, por otras cuestiones técnicas o científicas, pero eso apareció en definitiva. Entonces acá es medio parecido. Repetir cosas que son ciertas a lo largo del tiempo me termina generando una capacidad de poder afrontar otro tipo de problemas, en definitiva. Entonces, yendo un poco más a lo que es la inteligencia artificial y a cómo se generan esos grandes modelos de lenguaje. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente es, leen toda la información que hay en el mundo. Los billones de datos que hay, que existen, videos, papers, todo eso, lo lee. Y lo que hace es, lo estructura y le empieza a buscar probabilidades. Y acá hay un ejemplo que es clarito. Entonces, vamos a pensar, en muchos papers o mucha información dice que el yuyo colorado viene después de una lluvia en primavera. Entonces, los modelos de lenguaje dicen, estructuran, imagínense una planilla Excel donde va poniendo las distintas frases que van apareciendo. El modelo del Excel encontró que el yuyo colorado después de la lluvia de primavera apareció 8.000 veces. Pero encontró solo 2 veces en la información que existe en el mundo que viene después de la nieve. Entonces ahí empieza a dar una pauta, empieza a decir, bueno, pará, es muy probable que si llueve en primavera, aparezca el yuyo colorado. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a ChatGPT o el modelo de lenguaje ¿por qué aparece el yuyo colorado? O ¿cuándo debería aparecer el yuyo colorado? Me va a decir, con mucha probabilidad, después de la lluvia y no después de la nieve. ¿Por qué? Porque en los datos que hay en el mundo, lo que encontró fue que
fue después de la lluvia. Acá lo que es importante es que el modelo, ChatGPT no está pensando, no, lo que pasa es que se da la humedad, entonces como se viene la humedad y hay semillas, va a venir Yuyo Colorado porque es una maleza resistente. No, no va a pensar nada de eso. Lo que va a decir es, en lo que vi, en lo que aprendí, en lo que copié que los humanos dicen, hay más probabilidad de que sea después de la lluvia que después de la nieve. Y no hay más que eso. Y acá yo empiezo a desmitificar un poco esa magia que hay atrás de eso o a veces ese cuco de ese potencial que tiene, porque en definitiva el paradigma que está atrás de esto es un paradigma que está hace 60 años. Esto es matemática, es estadística, pero ¿qué es la gran diferencia? Y acá empieza hacia dónde va el giro de la charla. La gran diferencia es que ahora hay mucha información. Con poca información, acá estamos hablando de que son billones de parámetros. Entonces, con poca información es muy difícil entrenar a esos modelos estadísticos. Con mucha información y mucho cómputo, empieza a tomar ese potencial, digamos. Atrás de esto, acá, esto es un repaso muy breve de estadística, pero de cómo el modelo va estructurando esa información y esas posibles respuestas. Básicamente, atrás de esto, y si se lee un poco, lo que están son redes neuronales, que es un modelo estadístico también de la época de Turing, es súper viejo, se usa para muchas cosas, pero redes neuronales potenciado con mucho cómputo, con mucha información, nos permite generar estos modelos de lenguaje. ¿Y cómo funciona eso en la práctica, en definitiva? Lo que hace el modelo de lenguaje es encontrar la respuesta más probable, en función de los datos entrenados. Entonces yo tengo la pregunta que dice, mirá, veo hojas, como escribo ahí, digamos, veo hojas amarillas en la cebada. Entonces el modelo agarra y se empieza a fijar, empieza a pasar por las distintas redes de la neurona con las distintas capas y las distintas probabilidades. Entonces dice, mirá, por los datos que yo tengo, hay grandes probabilidades de que eso se arrolla. Y así voy pasando por las distintas capas de la neurona. Si sigo avanzando y le doy más información, como por ejemplo, sí, pero tiene unas manchitas específicas, no sé cuánto, ahí va a aumentar la probabilidad. Si la característica que yo le doy es otra, me va a decir, mira, la respuesta más probable no era arrolla, era una deficiencia de nitrógeno, en definitiva. Pero lo que está haciendo el modelo es dándome una respuesta en función de lo que conoce, lo que vio y lo que fue entrenado. Eso es súper importante. Y ahí un poco lo que decimos, bueno, pero entonces en definitiva, ¿solo copia lo que hay? Y bueno, sí, copia lo que hay, pero tiene capacidad de asociar. Entonces, por ejemplo, nunca se le enseñó al modelo específicamente sobre rotación de cultivos, sobre secuencia de cultivos. No es que alguien le enseñó eso mismo, pero le enseñaron, por ejemplo, que después de un maíz es conveniente plantar una soja en una rotación a largo plazo, digamos. Entonces empieza a asociar de que, pero vos plantaste maíz. Entonces yo sé por otro lado, porque vi esos datos, de que si después plantas una soja, a largo plazo esa rotación es conveniente. Entonces te va a dar una recomendación que une dos conceptos que en realidad quizás no existían hasta ese momento, planificados así. Entonces vos le decís, pero esperá, me das una respuesta súper innovadora. Y lo que está haciendo básicamente es atando cabos de información que se le dio. Acá es importante, o sea, como le digo, esto es posible hacerse porque vio toda la información que existe, toda la información que hay en la historia de la humanidad, en forma digital, videos, de todo tipo, digamos. Entonces, la pregunta, y esta es una pregunta sobre el ChatGPT y Gemini, es, bueno, ¿piensa o no piensa? Y bueno, esa es una pregunta bastante complicada de responder como de forma discreta, digamos. O sea, no es 0-1, en definitiva es... Yo le pregunto a ChatGPT, o un modelo de lenguaje, ¿me puede generar una molécula para combatir el yuyo colorado? Y bueno, no. De cero no lo puede crear, no tiene esa capacidad, porque si no vio nada de eso, no lo va a poder replicar. Pero sin embargo, ustedes quizás vieron alguna nota, algún paper, alguna cosa que descubrió un nuevo teorema. Y es verdad, hace poco resolvió un nuevo teorema que los matemáticos no habían podido resolver. Entonces decimos, bueno, pero ¿cómo logró resolver ese teorema? Y bueno, un poco es por lo que yo explicaba antes. Vamos a poner el ejemplo del yuyo colorado. Vos le preguntás, dame una recomendación para combatir yuyo colorado. Una te va a decir, bueno, aplica glifosato más 2,4-D. Perfecto, ¿por qué? Porque lo vio 8 millones de veces. La respuesta con más probabilidad para que eso funcione es esa. Vos decís, bueno, pero quiero desarrollar una nueva molécula. Y quizás te da una respuesta que base a esa nueva molécula o esa forma de combatirlo. Y por ejemplo puede ser, sabe las condiciones en las cuales se da yuyo colorado, porque las vio 1000 veces. Entonces dice, bueno, con determinada humedad, determinado tipo de suelos, en determinados ambientes, es muy propicio a que se dé yuyo colorado. Y también sabe que ahí, en esas mismas condiciones, por otro lugar que vio esa información, se da determinado tipo de hongo. Y que ese tipo de hongo, de repente, combate a plantas similares al yuyo colorado. Entonces es capaz de asociar y decirle, che, pero pará, si vos
fomentás este hongo, quizás podés tener un control biológico sobre el mismo yuyo colorado. Y de repente eso es una respuesta que es excelente y que a un científico no se le había ocurrido. Pero no es que está inventando nada, sino que está uniendo conocimiento que existe. Y eso es una cosa que es súper importante. ¿Eso es poco? No, es muchísimo. Es muchísimo porque, como les digo, vio todos los datos que existen. Vio todos los datos que existen y permite generar respuestas con un alto nivel de precisión, digamos. Pero en definitiva, lo que está atrás de eso son cuestiones que existen hace mucho tiempo que realmente no se podían explotar porque no existía esa capacidad de cómputo que existe hoy y no existía esa cantidad de información. Hoy en día, más allá de lo que es el uso en investigación científica y en cuestiones de esas, hay muchas aplicaciones ya puestas en la agricultura que están pensadas directamente para lo que son los servicios, o sea, se llama inteligencia artificial para servicios, digamos. Y ya hay, ustedes mismos ya pueden ver hoy en día aplicaciones hacia eso. Por ejemplo, para detectar enfermedades en plantas, en hoja, roya, lo que sea, sacando foto. Una aplicación que nosotros mismos desarrollamos es generar órdenes de trabajo a través de WhatsApp. Entonces vos mandás un WhatsApp, entonces en vez de escribir en la computadora un orden de trabajo de una aplicación o cosecha o pasar rastra, mandás un audio con la inteligencia artificial, procesás esa información porque justamente es muy potente para procesar lenguaje y eso mismo lo guardás en una base de datos todo prolijo, todo ordenado, digamos. Y es algo muy sencillo que tiene una aplicabilidad y una usabilidad enorme. La de conteo de ganado y peso de ganado también la habrán visto, digamos, es lo mismo. Entonces ahí, con muchos datos de entrenamiento, con una foto de dron es muy fácil contar ganado e incluso da bastante bien resultado en el mismo pesado sobre el ganado, digamos. Entonces, empiezan a aparecer uso de inteligencia artificial no como desarrollo en sí mismo, sino como servicios, como valor agregado a las cosas que ya estábamos haciendo. Aquí hay una cosa que es importante mencionar, que yo no la mencioné en la presentación, que es que requiere mucho cómputo y requiere... no es que yo pueda tener una inteligencia artificial acá guardada, o sea, las grandes inteligencias artificiales que funcionan bien, funcionan en Estados Unidos, funcionan en grandes centros de datos, que, digamos, entonces eso de alguna forma hace que todavía cueste un poco democratizar ese uso. ¿Por qué? Porque si nosotros fuera sencillo desarrollar esos modelos localmente, podríamos entrenarlo con nuestros propios datos. Y eso es hacia donde va la tendencia, digamos, y eso es un poco hacia donde va a ir esta charla ahora, con el tema de toda la información que se está juntando acá en ProNutrition, digamos, con esos modelos potentes, ya desarrollados, esos algoritmos súper probados, e información local, podríamos generar modelos que nos ayuden a tomar decisiones muchísimo mejor de las que estamos haciendo hoy en día, digamos. Pero bueno, hay una cuestión de una brecha de costos y tecnológicas que es importante. Pero para que esto no quede solamente lo que estoy diciendo yo y la percepción sobre la inteligencia artificial, ahora quizás lo vieron con el tema de Trump, está el proyecto Stargate, que es un proyecto que es el proyecto de inversión más grande de la historia de la humanidad. Para ponerlo en números, ese proyecto es 8,3 veces el PBI de Uruguay. En Uruguay la inversión más grande de la historia va a ser esta de HIF, la de hidrógeno verde. Bueno, el proyecto este es 100 veces más grande que esa inversión, digamos. O sea, son 500.000 millones de dólares que van a invertir Nvidia, SoftBank, bueno, estas super empresas, atrás de esto, atrás del desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, que ellos algo, más allá de que haya una burbuja, de lo que sea, algo están viendo que va a generar un cambio. Y en definitiva, bueno, ahí... Cuando estos consultores de primer nivel, digamos, hablan sobre los impactos en la agricultura, sí, dicen que bueno, se va a producir 70% más, que se van a reducir los costos, que van a haber una cantidad de cosas, no solamente en los servicios que decíamos, sino que en la propia investigación, en la propia generación de variedades, en la generación de herbicidas, en la generación de cantidad de cosas que van a hacer que la producción sea óptima. Estos números que yo digo ahí, esos aumentos escandalosos, son de alguna forma los que justifican esas mega inversiones, digamos. Está la teoría y está la discusión de esto no será una burbuja, no será que eso que estamos diciendo ahí es mentira y toda esa inversión en realidad termina siendo algo que termina cayendo como ya ha pasado otras veces. La cuestión es que va para adelante y que nosotros mismos en las pruebas vemos usos y vemos potencial sobre eso, digamos, ¿está? Entonces, ¿a dónde voy y cuál es el puente con lo que estamos hablando hoy en día? Más allá de hacer esa pequeña demostración de que la IA no es un cuco, sino que más bien es algo que repite lo que nosotros ya le mostramos. Justamente es eso, en que nosotros se lo mostramos. O sea, que la base de esto es la información. Para esto se precisan datos. Esto es lo clave. No se han hecho modelos de lenguaje hasta ahora porque no existía calidad de datos suficiente para poder entrenar y enseñarle a los modelos y a esas redes neuronales cómo es que
son las cosas en definitiva. O sea, eso, el yuyo colorado sale tal fecha, soja en R2 se recomienda tal producto. Y eso es porque nosotros en un momento o lo escribimos o una recomendación quedó guardada en un paper o lo que sea y de ahí tomó esa información. ¿Tá? Entonces ahí nos vamos a enfocar un poco más en algo más terrenal y un poco hacia dónde estamos trabajando en conjunto con ProNutrition, de virar hacia el lado de la información. O sea, es una empresa de agricultura de precisión, es una empresa que maneja mucha información y termina siendo el dato un activo y uno de los activos más importantes. Entonces, ¿en qué estamos trabajando nosotros? Bueno, estamos trabajando en construir una plataforma para mejorar la gestión de esa información. ¿Mejorar para qué? Para muchas cosas. Mejorar para la eficiencia diaria, pero también mejorar para estas cosas que estamos diciendo, para estas cosas que se vienen. Cuando estos modelos empiecen a poder tomar datos nuestros, tener todo eso pronto para poder sacar el máximo potencial. Y es un poco lo que dice también la gente que está en vanguardia. Dice, bueno, mira, el tema es que vos no vas a dejar de producir. El tema es que si vos no te subís al tren de la información, al tren de la inteligencia artificial, al tren de esa modernización digital, y bueno, va a haber uno que sí lo está haciendo al lado y te va a sacar ventaja. Y sobre todo empresas como ProNutrition, que van en vanguardia tecnológica, es clave estar ahí, estar al alpiste de, bueno, la información, tenerla ordenada, tenerla normalizada y estar preparado para dar esos saltos de calidad. Entonces, ahí un poco es donde yo me centro ahora y hacia dónde voy a ir, que es esta nueva plataforma que está por salir en producción ahora, que justamente tiene ese paradigma, centrar la información. Acá se maneja mucho dato, mucha información. En la agricultura es muy importante mirar los históricos, ¿tá? O sea, es clave. Entonces, si bien toda esa información ya existe y acá ya se está trabajando, bueno, un poco hacia dónde va y la ayuda que le estamos dando nosotros como tecnológica es gestionar todo eso de manera mucho más eficiente y también brindar un servicio hacia ustedes y hacia los productores en base a esto mismo que estamos hablando, a información y a resultados. ¿Tá? Entonces, un poco, ahora vamos a centrarnos un poco en esta plataforma que estamos desarrollando. Ahí hago un poco de punteo de los módulos que tiene esa plataforma. ¿Tá? Esto es súper interno porque es como el workflow de trabajo de ProNutrition, pero bueno, en realidad son todos los componentes que tiene. Quizás Pablo después comenta algo de esto también, pero en definitiva tenemos, como hoy mencionaba en la presentación anterior, módulo GIS, el módulo espacial. Este módulo es fundamental. Acá nosotros georreferenciamos cada uno de los lotes, se ambientan, se guardan en base de datos que son con servidores geográficos, con una cantidad de controles topológicos. Esa información es de estricta calidad al entrar en esa base de datos y alternarla en base de datos relacionales lo que permite es empezar a cruzar ese dato, ¿no? Empezar a mirar el histórico de una forma muy fácil y muy confiable, digamos. ¿Tá? Entonces de ahí se hace la base, tenemos el módulo GIS. Arriba del módulo GIS viene toda la parte agronómica que es la que orquesta y lo que ustedes ven en el día a día, digamos, ¿no? La planificación de cultivos, empezar a organizar toda la parte de muestreos. ¿Tá? Entonces ahí enganchamos con el módulo de logística, que ese módulo de logística es el módulo donde se organiza toda esa parte de muestreos para el inicio de campaña. Ahí se engancha con el módulo muestreador, que ese módulo muestreador, bueno, es para la parte de los muestreadores que van a campo, que registran esa información, toman esas muestras y la traen al laboratorio. Ahí tenemos el módulo de laboratorio, ahí se llegan los análisis, se registran en el sistema y toda esa información queda vinculada. Entonces yo ya sé de qué orden de muestreo fue, pero esa orden de muestreo sale de un ambiente, sale de un lote y me empieza a quedar toda esa información cruzada, sobre todo para los trabajos de investigación y desarrollo y de análisis post cosecha, empiezan a darme productos que están súper interesantes. Después el módulo como central de todo esto es el módulo de prescripciones, que también es coordinado por los ingenieros agrónomos, que es donde se hace todas esas recomendaciones de campaña, cultivo a cultivo, Z22, Z30, etcétera. Que ahí tienen bueno, una cantidad de fórmulas que ustedes ya las deben conocer bien. Después otro componente que es clave para esto, que es justamente el análisis histórico, es empezar a ver patrones de información. Le cargas el monitor de rendimiento, le cargas la información post cosecha y empezás a tener una cantidad de patrones asociadas a esos rendimientos, a esos ambientes, a ese manejo, a esa fertilización, que empieza ya a generar un potencial muy grande, digamos. O sea, el alcance hoy en día de la plataforma es tener todo eso conectado, tener toda esa información a un solo clic de distancia, decir, bueno, mirá, yo tengo en ese ambiente produje tanto, apliqué tanto, esta campaña, la campaña anterior, la campaña anterior, la campaña anterior. ¿Para qué? Para que después de ahí empezar a sacar otro tipo de análisis, otro tipo de potenciales y otro tipo de servicios que ahora también vamos a mencionar. Otro módulo que está súper interesante es el módulo cliente, que en realidad es el que les toca a ustedes directamente, que es un acceso a esa plataforma por ustedes mismos. Entonces, no es solamente que te envía el PDF de cuál fue la recomendación o cuál fue el resultado del laboratorio, sino que lo puedes ver en línea hoy en día, que eso también es una tendencia mundial. Y si lo empezamos a pensar con el tema de inteligencia artificial y de esta nueva IA como servicios, ya podés empezar a visualizar que vos quizás después solamente desde WhatsApp podés acceder a esa recomendación de ese ambiente o consultar, che, pero yo mandás un audio, che, hace 2 años acá, ¿qué fue lo que habíamos aplicado? Y automáticamente, como tenés toda esta información y la inteligencia artificial al servicio de esa información,
te responde de una manera muy sencilla cuando vos estás ahí en campo solamente usando WhatsApp. Entonces, yo tiro algunas cosas como a futuro porque en realidad demostramos un poco el potencial de tener toda esta información ordenada, orquestada en estas bases de datos. Y bueno, después hay un módulo que es de gestión, que eso es más interno, que está la parte de los usuarios, donde se da alta a los productores, etc. Acá hay algunas pantallas que se ve medio chico. Por ejemplo, esta que vemos acá es la del módulo cliente. Esta es, yo le digo el cuadro del FIFA, pero es como una gráfica telaraña que está buena porque te muestra, por ejemplo, los resultados del laboratorio del lote. Los que están en los cuadrados son las distintas propiedades del suelo, pH, fósforo, potasio, nitrógeno, y te lo va comparando con lugares de la zona y con tu propio lote, zafras anteriores. Entonces vos ahí a simple vista ves dónde están las deficiencias, dónde tenés que fortalecer y vas siguiendo día a día la recomendación que te va a hacer el equipo de ProNutrition para mejorar eso y para equiparar a los puntos críticos de cultivo que te toque, digamos. La pantalla del medio es más bien una pantalla general de donde se muestra un campo ambientado y todos esos lotes. Y además a la derecha, a la izquierda de ustedes, a la derecha, muestra ahí un poco cómo son esas prescripciones. Entonces este sistema está ahora en fase de salida a producción y bueno, un poco refleja todo ese resumen de esos 9 módulos que yo mostré ahí. ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, muchos, pero me voy a estar en algunos que son centrales. Ni hablar que para la empresa, la interna, obviamente es eficiencia operativa, es escalabilidad, porque vos tenés la información organizada y podés atender a más público con los mismos recursos, en definitiva. Es diferenciación, es valor agregado, porque es un servicio que como van a ver ahora, de las cosas que le deja el productor, empezás a diferenciarte de quizás otras empresas que hacen cosas parecidas. Y para mí lo más importante de esto, sienta las bases para cosas que se vienen a futuro justamente por donde arrancó esta presentación. Hacia dónde tiende esto, hacia dónde tiende la información y hacia dónde tienden estos servicios. Para los productores, bueno, mucho de lo que ya vienen haciendo ahora no va a cambiar el flujo de trabajo de ProNutrition, o sea, el tema de las decisiones precisas, de las decisiones en tiempo real, eso va a seguir siendo igual. Lo único que quizás es un poco más fácil acceder al dato porque tenés la tecnología ahí a disposición. Quizás mucho más potencial de ese histórico, de alguna forma más sencilla, porque la plataforma con la orquestación de los técnicos de ProNutrition te va a permitir dar indicadores de históricos o de datos que te pueden tomar o quizás hacer ver cosas que a priori no se veían. Y otra cosa que para mí es importante, que si bien no es en el alcance ahora, pero sí permite, es el tema de la trazabilidad y la puerta a certificaciones, digamos. ¿Qué certificación? Pueden ser de sustentabilidad, 2BSBS, por ejemplo, de la colza, o puede ser, por ejemplo, huella de carbono, porque acuérdense que acá vos tenés mucha información de manejo ambiente por ambiente, o sea, que es un poco lo que recomienda la empresa, de los lotes. Entonces, esa información en una plataforma es fácil de cargar en una calculadora de huella de carbono y es una plataforma que, como es con una arquitectura sólida, es certificable por auditorías externas. Entonces, ese dato de cálculo de huella de carbono tiene solidez y puede tener un potencial futuro. Y hablar de lo que es trazabilidad, por ejemplo, de lo que se viene ahora con UDR, con EUDR, que ahora voy a hacer una pequeña mención. Pero un poco a lo que quería ir yo es que esto sienta las bases, por ejemplo, para engancharte con la plataforma de GD-Link, para engancharte con plataformas de IoT, engancharte, como decía, con una plataforma de WhatsApp que te traiga esta información. O que vos puedas, a partir de la recomendación que te hizo ProNutrition, crear un orden de trabajo para tus operarios. Entonces, teniendo esa información junta, normalizada, en base de datos, empieza a generar ese potencial de escalabilidad de otras aplicaciones, otros usos, que si no lo tenés de esa forma, es mucho más complicado. Bueno, esto de UDR me parece importante mencionar, estaba muy vinculado a lo que es la información, a lo que es trazabilidad. Esto básicamente es una reglamentación que exige que, sobre todo acá toca la soja, que debemos demostrar que toda soja que entra a Europa tiene que ir libre de deforestación. Esa básicamente es la reglamentación. Por más que en Uruguay no hay deforestación o es nula, exigen igual que se tenga que demostrar. Esto se había postergado, ahora parece que no se posterga nada. Y bueno, estas bases de información que están en ProNutrition son una base sólida para demostrar justamente el origen de libre deforestación. Esa información puede ser perfectamente útil para ese servicio. O sea, es el pilar. Después esto lo enganchamos con la información del ministerio que nos certifica lo del bosque y ya estamos pronto para dársela al acopiador o al exportador con una certificación de una base de datos regulada, digamos, que es un poco el servicio que nosotros estamos haciendo, en definitiva, con esta plataforma. Entonces, me parecía no menor tocar este tema porque es algo que está arriba de la mesa y que es otra de las cosas que pueden surgir corolarias o indirectas a través de
de esta plataforma. Entonces, un poco como cierre y como redondeo de eso es, bueno, estamos en un momento quizás bisagra, ¿tá? La información ya no es solamente, ya no estamos en el paradigma de la información, sino que estamos en el paradigma de la información del procesamiento de los datos, de las certificaciones, de la trazabilidad, y esta plataforma y este camino que tomó ProNutrition para avanzar hacia eso va totalmente alineado y nos deja en el eslabón de la vanguardia del procesamiento de agricultura de precisión, digamos. Entonces, queríamos un poco mencionar eso, digamos, o sea, que es importante ir siguiendo ese paso, ¿tá? Y que, bueno, como les digo, o sea, avanza muy rápido el tema de estos modelos de lenguaje, como les decía, si bien su razonamiento es copiando lo que nosotros hicimos, cuanto más datos haya, cuanto más sea el entrenamiento y esa red neuronal más potente sea, más preciso va a ser en lo que nos puede diferir o resumir o apoyar. Entonces, eso avanza muy rápido, cada vez los modelos son más inteligentes de alguna forma y hay que estar preparado para esas etapas. Entonces, esto va en esa línea, digamos, ¿tá? Entonces que ya hay como uno de los tres puntos clave, bueno, toda esta parte de la revolución de la tecnología con la inteligencia artificial, todo lo que son certificaciones y trazabilidad, porque además también hay de alimentos, o sea, no sé, Global Gap, bueno, hay de biocombustibles, de BCBS, EPA, EUDR, hay como mucha cosa que ya no solamente tengo información, sino que hay información y la tengo certificada. Y para eso tenés que tener base de datos, tenés que tener base de datos ordenadas. Y bueno, después, justamente, esta tecnología y esta información al servicio de nuevos desarrollos hacia el productor, como por ejemplo, como decíamos, bueno, ver en el WhatsApp automáticamente cuáles son los resultados de análisis de suelo de ese ambiente en particular, o ya poder hacer la compra desde la misma plataforma, ya se la encargo y ya me la traen, y muchas cosas que pueden surgir cuando yo tengo esa base de datos, ese cimiento de información. Y bueno, un poco por ahí va la charla, ahí hicimos todo el panel general, así que gracias.